El trigo y la cizaña, Dios conoce los corazones. Mateo 13, de 24 al 30. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar cizaña, arranqué también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged trigo en mi granero. El trigo y la cizaña, Dios conoce los corazones. Hay personas que hacen el bien y hay personas que hacen el mal. Hay personas que están bien con Dios y hay personas que no están bien con Dios. Hay personas que se creen que se la saben todas. Hay personas que trabajan y hay personas que no hacen nada. Hay personas que hacen lo que tienen que hacer y hay otros que no hacen nada. Y tampoco dejan que el otro haga. Siempre que viven criticando. Y hay otros que son sabios en su propia opinión. Existe el trigo y la cizaña. Siempre hay personas que no hacen lo que tienen que hacer. Apoyan lo malo. No podemos ignorar que hay trigo y cizaña. Si arrancamos la cizaña, se va el trigo también. Porque la cizaña es parecida al trigo. Y si arranca la cizaña, se va el trigo también. Entonces tenemos que dejarlo ahí. Tenemos que procurar ese trigo. La cizaña no se va a salvar. Porque cuando Jesucristo venga, lo que va es a sacar el trigo. La cizaña Él la va a echar al fuego. Y hay personas que se creen que son trigo, pero son cizaña. Y lamentablemente cuando Jesucristo venga lo va a apartar y lo va a echar en el fuego, lo que son cizaña. Lo va a apartar a un lado lo que son trigo y a otro lo que son cizaña. Los que son desobedientes lo va a apartar a un lado y los que son obedientes a otro lado. Hay muchos que se creen que son trigo, pero son cizaña. Porque se parece mucho a la cizaña al trigo, pero no es lo mismo. Creen que están haciendo la cosa bien, pero lo están haciendo mal. El trigo es la persona que hace la voluntad de Dios. Hace lo que Dios dice, cumple su palabra. Cumple los preceptos de Dios, cumple los mandamientos de Dios. Cumplir lo que Dios dice al pie de la letra. Procuremos ser trigo, porque el trigo es el que se va a salvar. El trigo es el remanente fiel. El trigo son las personas que son obedientes. El trigo son los cristianos verdaderos, los que el Señor viene a buscar. Cuando Jesucristo venga, viene con el aventador en su mano y va a limpiar la era. ¿Qué es lo que va a limpiar? A sacar lo que son trigo y a lo que son cizaña lo va a echar en el fuego. Porque la cizaña lo que hace es dañar las otras matas, dañar el trigo. Entonces, si la cizaña lo que hace es dañar el trigo, no da fruto, no hace nada bueno, entonces Dios lo va a echar al fuego. ¿Y cuál es el fuego? El infierno. Se va a perder. Porque hay muchos que se creen que son trigo, pero para Dios son cizaña. Porque Dios sabe cuáles son trigo y cuáles son cizaña. Y a Dios nadie lo engaña. Dios conoce los corazones. Dios sabe cuál es cizaña y cuál es trigo. Aunque se confunde, porque son casi iguales, tienen mucho parecido, pero Dios sabe cuál está bien y cuál está mal. Cuáles son los que se van a salvar y cuáles son los que se van a perder. Procuremos ser trigo para que nos podamos salvar. La explicación de la parábola del trigo y la cizaña. La parábola del trigo y la cizaña describe un campo donde se siembra el trigo, pero mientras el dueño duerme, se siembra la cizaña en el trigo. Esta parábola tiene un significado espiritual profundo. Representa el bien y el mal que conviven en el mundo y el juicio final donde Dios separará a los justos e injustos. El trigo representa a los del reino de Dios, es decir, las personas que siguen a Dios y hacen el bien. La cizaña representa una hierba mala, una maleza parecida al trigo, y la cizaña representa a los hijos del maligno, quienes no siguen a Dios y hacen el mal. El campo representa al mundo donde conviven personas buenas y malas. El sembrador representa al que siembra el trigo, que es Jesús. El enemigo es el que siembra la cizaña, que representa al diablo. La cosecha representa el juicio final, donde Dios separará al juicio, donde Dios separará al justo, la cosecha representa el juicio final, donde Dios separará a los justos de los injustos. Eso es el juicio ante el trono blanco, donde Dios separará a las ovejas y a las cabras, a la derecha y a la izquierda. Los que se van a salvar a la derecha y los que se van a perder a la izquierda. El juicio final. En el juicio final, los ángeles recolectarán la cizaña y la quemarán, mientras el trigo será recogido para el reino de Dios. Ese es el juicio final. Los ángeles van a recoger la cizaña y la van a quemar. ¿Cómo la van a quemar? La van a echar en el infierno. Esas son las personas que no hicieron lo que debieron de hacer, las personas que no siguieron a Dios, las personas que no se quisieron convertir, van a ser echadas en el infierno. Esa es la muerte segunda. Y el trigo
va a ser apartado, pero se va a salvar. Va a entrar al cielo, va a entrar a la salvación, va a entrar a morar por la eternidad con Jesucristo. En la iglesia están el trigo y la cizaña, pero Dios le dice, pero Dios no lo saca, lo deja ahí, porque cada cual va a rendir cuenta a Dios, y Dios en el juicio final va a dar a cada cual según su obra, a que recompensar a cada uno según su obra. Y si tú hiciste mal, te va a ir mal, y si tú hiciste bien, te va a ir bien. Científicamente, la cizaña, ¿qué le hace a la cizaña al trigo? Vamos a ver ahora qué le hace la cizaña al trigo científicamente. La cizaña perjudica al trigo de varias maneras, principalmente al competir por recursos como agua, nutrientes y luz solar, lo que afecta el crecimiento y la producción del trigo. Además, la cizaña puede albergar hongos y otros patógenos que pueden enfermar al trigo y reducir su calidad. Entonces, la cizaña es una plaga, la cizaña es una maleza, es una hierba mala que lo que hace es hacer daño, no da ningún fruto, no hace nada. La cizaña es una persona que no hace, pero tampoco deja que el otro haga. Entonces, no hace nada, no da ningún fruto. No es como el trigo, que el trigo se usa para muchas cosas, pero la cizaña no tiene ningún uso, es una hierba mala, no da fruto. Lo que hace es que hace daño a las otras plantas, las ahoga, la mata, le pone hongo, lo que hace es que hace daño. Entonces, así son las personas que no conocen a Dios. Así son las personas que no quieren cambiar en la iglesia. Así son las personas que no quieren cambiar, que se les corrige y no quieren cambiar. Así son los cristianos que no quieren cambiar. Son cizaña. No dan fruto, pero tampoco quieren que el otro dé fruto. Desde que llega un nuevo creyente, ellos están chismeando y hablándole cosas a ese nuevo creyente de cosas que los hermanos han hecho, de las cosas que los hermanos que ya tienen más tiempo siendo cristianos han hecho. Entonces, eso lo que hace es que el nuevo creyente pierde la fe y muchas veces hasta se va de la iglesia. ¿Por qué? Porque coge miedo, coge temor. Entonces, la cizaña lo que hace es dañar, hacer daño, no deja que el otro avance. ¿Y tú piensas que eres trigo o cizaña? ¿Y tú piensas que eres trigo o cizaña? Respóndetela tú mismo, pero pregúntale a Dios, ¿qué soy yo? ¿Soy trigo o soy cizaña? Porque Dios sabe quién es trigo y quién es cizaña. Muchas veces pensamos que somos trigo, pero cuando viene a ver, Dios dice que somos cizaña. Porque Dios conoce nuestros corazones. Porque Dios conoce nuestros corazones. Dios es el único que escudriña corazones. Dios es el único que escudriña los corazones y sabe cuál es cizaña y cuál es trigo. Porque aparentemente por afuera todo el mundo es cristiano. Por los hechos, por las obras, todo el mundo puede aparentar que es cristiano. Pero por adentro, a ver, ¿quién es cristiano? Solamente Dios lo sabe. Porque el único que escudriña los corazones es Dios. Hasta lo más profundo, hasta lo más recóndito, Dios sabe qué tiene el corazón guardado. Así que no engañemos a Dios, que Dios sabe más que nosotros. Dios sabe quién es trigo y quién es cizaña. Dios sabe quién es el bueno y quién es el malo. Quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. Puede estar en la iglesia y no ser hijo de Dios. Oiga eso, qué fuerte lo que estoy diciendo. Ahí lo digo, es así. Puede estar en la iglesia y no ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay Judas. En la iglesia hay Judas y Iscariote. Son hijos de Dios desobedientes. Son enviados del diablo que están ahí para hacer daño. Entonces, tenemos que tener cuidado. Porque Dios nos llama a hacer trigo. Porque los trigos son los que dan fruto. El trigo se usa para hacer quipe. El trigo se usa para hacer muchas cosas. Muchos alimentos. El trigo se usa para hacer muchos alimentos que nosotros comemos a diario. Muchos alimentos que nosotros comemos a diario. Alimentos comunes. El trigo se usa para hacer esos alimentos. El trigo alimenta. El trigo tiene propiedades curativas. Propiedades de nutrientes. Proteínas, vitaminas. El trigo alimenta. Porque el trigo es un alimento muy nutritivo. Que da fruto. Que ayuda al cuerpo. Sana muchas enfermedades también el trigo. Alimenta. Se usa para hacer remedios naturales. El trigo se usa para hacer muchas cosas. Pero la cizaña, ¿qué hace la cizaña? Nada. Se parece mucho al trigo. Por eso se confunde con el trigo. Jesucristo dijo que no la saquen. Sacando la cizaña pueden sacar el trigo. Porque son tan parecidos
que se confunden mucho. Así que procuremos el trigo para que nos podamos salvar. Amén. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, te doy gracias por este hermoso día que tú nos has regalado, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús, a hacer trigo, no a hacer cizaña. Ayúdanos, Señor, a procurar ser trigo, a ser hijo de Dios, a hacer tu voluntad, a dar testimonio y a dar fruto de lo que tú quieres que nosotros seamos, de hacer. Ayúdanos a hacer tu voluntad, ayúdanos a guardar tu palabra para poder salvarnos, Señor Jesús. Todos estos favores te lo pido, todos esos favores te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Apercíbete, la venida de Cristo está a la puerta. No lo dejes para mañana, que puede ser muy tarde. Eso fue su devocional de la Unción RD, en la voz de su hermano y amigo Gabriel Díaz, fundador de la Unción RD. Hechos para predicar la palabra de Dios.